Buenos días. Bueno, para mí son buenos días, para ustedes buen, buen lunes o buen lo que sea. Porque uno nunca sabe cuándo van a mirar esto. Pero bueno, eh, espero que estén bien. Vieron, ya no tengo más el flequillo soufflé. Eh, Hoy es lunes y estamos más prolijas con la puerta 31. Eh, las personas que han hecho Vivir tu Diseño deberían, no, vamos a borrar eso. Sería bueno que volvieran a ver. Yo siempre digo, ¿no? Que hay que volver a leer y volver. ¿Por qué insisto tanto con eso? Porque esta es una herramienta de toma de conciencia. Entonces, cuando vos estás en un camino de tomar conciencia, que te das cuenta que podés eh, acercarte más a la esencia de tu vida, porque no es mejorar, es limpiar y ser más vos, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de eso, estás en un camino de conciencia. Hay otras personas que ni se lo preguntan, ni les importa, ni nada de nada. Eh, entonces, eso es algo que avanza todos los días, aunque, aunque vos pienses que no, aunque no, no sé, cuando uno toma ese camino es como que es una trayectoria, está yendo hacia el centro de vos mismo, misma. Es difícil esto. Este, y entonces, a medida que pasa el tiempo, uno se va concientizando de las cosas que hace y de lo que le pasa cuando simplemente por observar. Muchos dicen que no hay que hacer nada, solo observar. Y es un poco eso, obviamente que hacemos cosas. Pero bueno, el tema es el siguiente. Hicieron el Vivir tu Diseño, vuelvan a verlo cada tanto, o leyeron algo que les impactó, vuelvan a leerlo. En el grupo hay 10 millones de cosas para leer. Eh, ¿Por qué volver a leer? Porque como avanzaste en tu camino de conciencia, le vas a encontrar otra vuelta. Yo ya lo hablé con miles de personas esto, y miles, un montón. Eh, y pasa eso, uno lo vuelve a leer y como avanzamos y ya somos como más conscientes, valga la redundancia, pero es así, entonces nos caen otras fichas, como se dice, ¿no? Nos concientizamos de otras cosas, porque no podemos tomar todo, ¿m? O sea, nos volveríamos locos, entonces vamos de a poco. ¿M? Es como, hay ciertos libros iniciáticos, yo siempre pongo el ejemplo del Principito, porque por ahí es uno de los más leídos, que uno lo lee la primera vez y dice, ay, es un libro para chicos. La segunda vez lo lees y decís, no, es un libro para grandes. A medida que lo vas volviendo a leer, vas captando otras cosas. Bueno, esto es igual. Entonces, si ustedes ven los videos de Ra, todos los de Rasen, que son buenísimos, están todos en YouTube, los subtitulé todos, no duran más de como mucho 4 minutos, pero entre 2 y 3. Todas las mañanas se miran uno, empiezan el día tomando conciencia con 2 minutos de conciencia. Pero bueno, todo esto venía porque ayer alguien preguntó con el tema de qué pasa si yo tengo un plexo sin definir, cómo es que estoy con el condicionamiento, cómo me condiciono. Para cualquier centro es lo mismo. Cuando vos tenés un centro sin definir y se te define por tránsitos, inconscientemente sentís eso
sentís, lo tenés definido, y entonces vas a tomar decisiones desde ahí. ¿Por qué? Porque la mente se mete por ahí. La mente nos domina a través de los centros sin definir. Yo ahora lo voy a poner después de vuelta. Yo hice 2 cuadritos. Uno se llama test de los centros sin definir. Y el otro es el ranking, porque hay un ranking para los centros, como en la televisión. Entonces, el que se lleva, el número 1, 5% de personas que no tienen el ego definido. Y los que no tenemos el ego definido, ¿qué pasa? Cuando se nos define el ego, decimos, yo soy Wonder Woman, ¿no? Si sos un hombre, si yo soy Tarzán, yo soy Superman, todo lo puedo. Y al principio no te das cuenta, después lo empezás a sentir un poco más. Pero no es un momento de tomar una decisión desde ahí, porque un día después o 2 horas después, ese ego no está definido y no tenés esa fuerza de voluntad a tu disposición. El mantra de ese centro es, estás tratando de demostrar, de probar, de hacerte valer ante los demás. Voy a hacer tal cosa para que se piensen y vean que yo puedo, que yo soy súper. No, viene de ahí. Viene de tu autoridad, la que está siempre ahí, la que sea. Bueno, eso es con el ego. El segundo en el ranking es el plexo. No me lo sé de memoria. En un momento me lo sabía, sí. El ego, el plexo, el G, el vaso, el asna, la cabeza, la raíz, el sacral y la garganta. Miren, así viene. Pero bueno, el segundo es el plexo. Siempre lo mismo con el plexo. Estás evitando la confrontación y la verdad. Como que te impactan tanto las emociones que algo no te gusta, o vas a hola Mercedes. ¿Cómo estás tanto tiempo? Estaba con el plexo. A ver, entonces estás en el trabajo, por ejemplo, y tenés un jefe que tiene un carácter insoportable y le tenés que ir a dar una mala noticia, que algo se perdió, que alguien hizo algo mal, y evitás dársela porque sabés que se va a enojar y no tenés ganas de chuparte esa emoción, porque lo que ese hombre, digamos, hace, vos lo centuplicás. El plexo es el que tiene más fuerza en ese sentido. De los 3 de conciencia, el plexo es súper fuerte, más fuerte que el asna, más fuerte que el vaso. Entonces pasa eso. O pero en el momento de tomar una decisión, que era la pregunta que me hicieron ayer, que me la hizo Jorge, estás con alguien emocional o los tránsitos te definieron el plexo y te agarraste una ola que está súper alto, y también el plexo es un motor. Entonces sentís esa fuerza y decís, ay, sí, quiero hacer esto. Y después eso se va y resulta que no querés hacer eso. Y como tenés el ego definido, Jorge, lo vas a hacer igual, porque vos podés y no querés quedar mal y no querés que la gente se enoje con vos, porque si no después te vas a chupar ese enojo y no tenés ganas. Entonces todos terminamos haciendo cosas que no queremos hacer en función de algo que nos dijo la mente. Nos dijo, nos impulsó, cada persona va a ver cómo eso, se llaman mecánicas. No las van a atrapar así enseguida. Puede ser que algunas sí. Esto uno lo puede razonar, lo puede entender, pero llevarlo a la práctica es otro proceso, es otra dimensión de tiempo. Y ahí es donde tienen que ser perseverantes y decir, si lo entendí y lo veo, le doy al botón, aprieten el botón todos los días, ¿ok?
Bueno, sigo porque voy a hacer todos ahora. Tercero, centro G, buscando el amor y la dirección. Yo tengo ese sin definir, el ego y el G. Mis decisiones toda la vida, y lo dije un montón de veces, fueron, voy a hacer tal cosa, entonces voy a hacer, en general me pasaba con mis hijos, voy a ser una buena mamá y me van a querer. Era un desastre, porque nadie veía lo que hacía, yo me rompía el alma, me gastaba toda, qué sé yo, qué sé cuánto, y después encima les recriminaba, pero que no ven, ustedes no reconocen nada, nada les importa, no sé. Qué cantinela más insoportable. Eh, entonces es eso, eh, cuando se nos define, queremos tomar la decisión desde ahí o la mente nos está hablando desde ahí y uno dice, bueno, sí, si hago esto voy a encontrar el amor, si hago esto voy a encontrar la dirección, voy a jugar tal rol. Yo encima tengo la puerta 10 en un G sin definir, la puerta 10 en línea 5, o sea, la hereje. Soy hereje de perfil 5-1 y hereje ahí. La puerta 7, la salvadora, el general. eh, entonces es como que también me subía al caballo a salvar situaciones de otras personas que ni siquiera me habían pedido. Y después por ahí me quedaba sin energía y no terminaba de hacer lo que había empezado. Entonces la persona se enojaba conmigo y no me hablaba más. ¿Ok? Entonces viene por ahí. Fíjense por dónde pierde aceite el auto. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo cuando era chica que ponían los papeles abajo a la noche. Mi papá ponía a ver si el auto perdía aceite. Bueno, es eso un poco. Este es un vehículo. Si dejamos que la mente, porque el vehículo está fenómeno, pero si dejamos que la mente intervenga, vamos a perder aceite. Sigamos, ¿cuál viene después? A ver, después viene el vaso, tremendo el vaso, el sistema inmunológico, la salud, el bienestar. ¿Qué pasa? Cuando no tenés el vaso definido, tenés mucho miedo de morirte, tenés mucho miedo de enfermarte, en general. Acuérdense que estamos generalizando, que siempre va a haber una excepción, porque a veces me pasa de estar hablando de personas, ay no, a mí no me pasa eso, bueno, sí, pero te pasarán otras cosas. Esto es una generalización, después hay que ver el diseño de cada uno, el tipo, la cruz de encarnación, con quién te criaste, hay muchas cosas, pero en líneas generales esto es la base. Por eso yo llamo estas cosas simple, porque empecemos por lo que pueden digerir ya. Bueno, les aviso que este va a ser un video largo, pues tengo que pasar por todos los centros, pero bueno. El vaso, cuando no tenés el vaso definido y una persona te lo define o lo tiene, tendés a tener ganas de estar con esa persona, porque cuando estás con esa persona te sentís bien, sentís la seguridad de alguien que tiene un sistema, una forma fija de filtrar la salud. Ray hizo una vez un ejemplo, a mí me encantan las metáforas, y dice que el vaso es el lavarropas. Entonces, el lavarropas del cuerpo. Una persona que tiene el vaso definido está todo el tiempo el lavarropas funcionando. Una persona que no lo tiene definido y lava 3 veces por semana. O cuando se encuentra con otra persona y se le activa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos querés tener toda tu ropita limpia y te encontrás con alguien que te enchufa el lavarropas, te querés quedar con esa persona. ¿Qué pasa? Si vos no estás siguiendo tu estrategia de autoridad, te estás apegando a una persona que por ahí no es correcta para vos, a un trabajo que por ahí no es correcto para vos, a una situación que por ahí no es correcta para vos, a un deporte, esa gente que por ahí no tiene motores y va a hacer esos deportes. Miren, hace 2 años le pasó a mi hija eso, fue horrible, yo casi me muero.
estaba en una clase de estas de gimnasia extrema y el profesor la había tomado de punto. Y ella tiene el ego completamente blanco y el vaso sin definir. Entonces empezaron a hacer ejercicios de flexiones con los brazos, pero con el ¿cómo se llama? Cuerpo a tierra y eso que se levantan así. Y en eso ella hizo una mueca como que estaba cansada. Entonces el tipo dijo, ay, bueno, como Barbie está cansada, vamos a hacer 16 más. Y si Barbie se va, vamos a hacer 50 más. O sea, el tipo era un enfermo, pero más enferma fue ella porque se quedó y hizo todo. Al día siguiente tenía el brazo así, no los podía mover, tuvo que venir, 2 días después tuvo que venir una amiga a bañarla, no se podía vestir. O sea, ¿hasta dónde llegamos? Porque yo me acuerdo que hablé con ella cuando me lo contó y yo le dije, pero ¿cómo no te levantaste y te fuiste? Y me dijo, no podía porque si no les iba a hacer a los demás. Y ella encima en la variable tiene como transferencia la necesidad, o sea que la necesidad de los otros. Y yo le dije, ¿y qué te importa? O sea, que el que no quiera hacer más ejercicio que se levante y se vaya. ¿Cómo? O sea, no sé, esas cosas hacemos. Esas cosas las hacemos todos. Ahí tienen una prueba, pero tenemos una prueba en cada vida de ustedes hay. No se salva a nadie de esto. El no ser no discrimina. Todos hemos pasado por situaciones en las que nos tendríamos que haber levantado y habernos ido y no lo hicimos. Entonces, prestemos atención y digamos, ¿qué me dice mi sacral? ¿Qué me dice mi ola emocional? ¿Qué me dice mi vaso? ¿Qué me dice mi ego? ¿Qué me dice mi G? Para eso tenemos las autoridades, para poder empezar a dar marcha a este proceso. Bueno, sigamos. Esperen que no me acuerdo cuál sigue. Después del vaso, el asna. El asna, bueno, el asna, ¿qué pasa el asna? El asna, cuando está sin definir, tiene posibilidad de son mediadores natos. Cuando una persona tiene el asna sin definir, automáticamente también tiene la cabeza sin definir, porque la cabeza y el asna van juntos, o sea, la cabeza solo desemboca en el asna. Entonces, si el asna está sin definir, la cabeza también. Puede haber puertitas durmientes o algo así, pero están los dos. Entonces, el asna puede conceptualizar, puede entender todas las formas de pensamiento porque está en blanco. Entonces tiene esa facilidad, pero ¿qué pasa? Cuando está con una persona por ahí va a pensar de un modo, cuando está con otra persona por ahí va a pensar de otro. Y ahí yo me acuerdo una vez hablé con una mujer y me dijo, ay, yo pensé que no tenía criterio propio. Y no. Ustedes están acá para decir qué criterio es válido. Por eso son muy buenos mediadores, porque pueden estar con dos personas, una es lógica y la otra es abstracta, y pueden tratar de hacerles entender lo que ellos no entienden. Pero el tema es que se confunden mucho cuando no saben esto y entonces quieren estar seguros de algo, cuando no están acá para estar seguros de nada. Tienen distintas maneras de pensar las cosas y eso no es ningún problema porque no tienen que tomar ninguna decisión desde la mente para empezar. Cambiar de opinión, tener distintas maneras de pensar, ¿qué problema hay? ¿Por qué tenemos que pensar siempre lo mismo? O sea, yo que tengo cabeza definida, también muto, o sea, antes apreciaba ciertas cosas que ahora no las aprecio. Estamos cambiando todo el tiempo, entonces, no sé, hay que fluir con eso. ¿El G lo hice? No me acuerdo si hice el centro G. Creo que sí porque di los ejemplos de lo que me pasaba a mí. Sí, perdón. Bueno, después del asna viene la cabeza. Entonces, la cabeza, no, quiero decir una cosa más del asna. Cuando se les define,
se vuelven rígidos y quieren quedarse con esa forma de pensar. Estoy seguro de esto, estoy segura de esto y me quiero quedar con eso. Por eso el mantra dice, ¿qué dice? Pretendes estar mentalmente seguro. Eh, no, pero bueno, la mente va a empezar desde ahí. La cabeza, estás preocupado con preguntas. Siempre lo van a ver que dice, estás preocupado con preguntas que no son importantes. Yo le agregué para ti, porque si no parece que estás preocupado con pelotudeces y no es así. Es que te ocupas de solucionar la vida a los demás. Ese es el tema. La cabeza es inspiración, está abierta a todo lo que hay. Se quieren comprar todo, todo les interesa, quieren aprender todo. Y bueno, todo no se puede. Entonces, claro, se van a meter en cosas o los agarra, como yo digo, un buen vendedor y les vende cosas que no necesitan. Así que siempre lo mismo, ¿de dónde vas a tomar las decisiones? Está buenísimo que te inspires en un montón de cosas, pero acuérdense que cabeza y asna no están conectados a ningún motor. Eso no hay nada que hacer. Eso es para pensar, para inspirar a los demás, para decir, uy, esta idea es buena, ese pensamiento, esa forma de pensar es correcta, esta pregunta es válida. Eso es lo que hace la cabeza. Bueno, sigamos. ¿Quién nos queda? No quedan muchos. La garganta es el último, me acuerdo. La cabeza. Raíz. La raíz. La adrenalina y el estrés. Quiero ser libre, me quiero sacar las cosas de encima. Eso lo van a escuchar, pero cada vez que... Hola María Teresa, buen día. Cada vez que escuchen la frase que alguien dice, sí, porque así me lo saco de encima, es que tiene una raíz sin definir 98% del tiempo. Son personas que pueden ser adictas al café, a la adrenalina, a la velocidad. Yo tengo 2 hijos varones que son sin raíz, la raíz sin definir. Y me acuerdo que una vez le pregunté al mayor que estaba trabajando como mozo en un restaurante. Y le dije, es un proyector del ser, ningún motor. Le dije, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y me dijo, me dice, cuando el restaurante está lleno y entonces hay que ir a las mesas. Claro, porque nos ponemos esas cosas imposibles, ¿no? O sea, que el restaurante esté lleno y entonces él tiene que correr a satisfacer los deseos de todo el mundo, ¿no? Y a poder con ese casi imposible. A mí me pasa eso con el ego. Si yo no tengo un poco de cuidado, me impongo cosas difíciles. Es como que lo fácil no, mejor algo difícil. Entonces, con la raíz pasa eso, esa cosa de que voy a hacer rápido. Sí, los de raíz sin definir siempre van a ser mucho más rápidos que yo, que tengo la raíz definida. Pero ¿qué pasa? Sean rápidos cuando su estrategia de autoridad les dijo que era por ahí. Y no para tachar de la lista o no para sacártelo de encima, porque entonces no lo estás disfrutando. Es, no sé, es algo que no tiene valor, ¿no? Es como, bueno, hagámoslo rápido, así ya está. Y es una cosa menos. Y el tema es que siempre va a haber una cosa, siempre hay una cosa. Sobre todo en estos tiempos donde vamos muy rápido, la exigencia es que todo sea hecho para ayer. Entonces, no hay que tomar una decisión o no hay que directamente hacer porque es que no se dan cuenta, lo hacen y ya. Son personas que pueden vivir a una velocidad frenética, están siempre apurados.
difícil. Bueno, ¿quién sigue? El sacral. El sacral es, ¿sabes cuándo es suficiente? Cuando ya basta. ¿Por qué? Porque los generadores, el sacral, cuando nosotros tomamos una decisión, lo que nos está diciendo es un motor, pero es un motor bobo. No es un motor consciente. Es un motor que cuando nos dice ajá, o sí, o quiero, o estoy de acuerdo, está diciendo, tenés la energía necesaria para hacer eso. Nada más. No le importa lo que es eso. Es, tenés la energía, andá y hacelo. Listo. Punto pelota, vos. Si vos no tenés el sacral definido y se te define, vas a sentir también, otra vez, otro motor. Cada vez que hay un motor es, soy la chica superpoderosa o el Tarzán, como dije antes. Entonces, yo puedo, ¿no? Yo tengo fuerza, yo tengo pila. Y no paran, y no paran, y no paran. Porque ese sacral es falso, no es de ustedes. Entonces llega un momento que caen exhaustos porque se pasaron de vueltas. Les pasa mucho a los proyectores, sobre todo. Se pasan de vueltas, después no pueden dormir a la noche. ¿Por qué? Porque hicieron de más. Bueno, llegamos a la última, la garganta. Cantemos a coro. Y la garganta es cuando es muy poco el porcentaje de personas que tienen la garganta sin definir, y es si está llamando la atención, ¿no? Es como que necesitas que la gente te mire, que la gente te hable, que la gente te dé ese canal para poder expresar lo que querés decir. Y en realidad, la mayoría, la garganta tiene 11 puertas, es el centro que más puertas tiene. Y la correspondencia biológica son las glándulas tiroides, o sea, las tiroides y las parastiroides. Los otros centros tienen como más órganos, ¿no? Pero la garganta tiene solo ese. Y la mayoría de esas puertas necesita ser invitada a hablar. Hay 4 que son 3 que son manifestadores, canales manifestadores, 1 que es generador manifestante, el resto son todos canales proyectados. Entonces la garganta necesita invitación. Si vos querés hablar y esa invitación no llega, que vas a hacer monerías, vas a hacer cosas para que la gente te hable, para atraer la atención. Por ahí no es darte cuenta, sino, qué sé yo, ponerte, no sé, una peluca o llamar la atención de algún modo, del modo de vestir, de ser estrafalario, de hacer pavadas en una reunión, de lo que sea. Yo siempre cuento que mi hijo más chico una vez fue al colegio en pijama. Lo mandaron de vuelta, obviamente. Entonces, bueno, viene por ahí. Miremos nuestros centros sin definir y ahí vamos a ver que caemos en estas cosas o que hemos caído en estas cosas. ¿Okay? Bueno, yo pensaba hacer otra cosa hoy, pero me pareció importante aclarar esto y volver a decirles que si hicieron el Vivir tu Diseño, vuelvan a ver esas clases, que seguramente las tienen, porque en el Vivir tu Diseño se dan los centros y está bien explicada toda esta temática, ¿no? de qué pasa con esos centros y cómo actuamos, ¿sí? Y cómo nos volvemos esclavos de esas energías temporarias que están un ratito y se van. Entonces cuando se van nos quedamos como digo yo, la Cenicienta, ¿no? O sea, nos convertimos en calabaza. Es eso, pasa eso. Bueno, criaturas, media hora del lunes. Les deseo a todos muy buena semana y bueno, seguimos viviendo nuestro diseño.
prontito. Gracias.